En el año 1976, en la provincia argentina de Misiones, un grupo terrorista secuestró a dos jóvenes religiosos, Zane Larson y Peter Shaw, y los mantuvieron cautivos en la selva paraguaya durante varios días. Los jóvenes misioneros se debatían entre la vida y la muerte a cada instante. Pero la determinación de un joven paraguayo de 20 años, Abel Alonso, produjo un final inesperado. 35 años más tarde de aquella dramática experiencia, Zane Larson regresó a Posadas. Acompañado por su esposa, viene en busca de su hijo Natán, quien finalizó una misión de 2 años en Paraguay. En esta oportunidad, recorrieron los sitios donde habían sucedido los hechos en 1976. Pero otro de los mayores anhelos de Zane Larson es encontrar a Abel Alonso, quien puso su propia vida en riesgo para salvarlo a él y a su compañero Peter Shaw. En 1976, los misioneros apenas conocieron a Abel Alonso y luego nunca más supieron de él. Ahora Zane Larson tiene la firme esperanza de localizarlo. Pero ¿cómo encontrar una persona con tan solo el dato de su nombre en este vasto territorio y a más de 3 décadas del hecho sucedido? Un pensamiento muy importante a mí es ¿qué decirle a la persona que salva la vida? Y a conocer a Abel, yo he pensado en eso por 35 años. Todo lo que soy, todo lo que tengo, aún mi esposa, mis hijos, mis nietos, todo lo que he hecho en mi vida está dependiendo en él, en la decisión que él hizo. En la década del 70, Argentina, así como muchos otros países de Latinoamérica, enfrentaban profundos conflictos sociales y políticos. Las fuerzas en pugna desarrollaron movimientos armados que se enfrentaron a los militares y generaron una gran violencia sobre la población. En este periodo de la historia, todo era válido si servía a los intereses de la guerrilla. Mientras tanto, estos jóvenes misioneros se dedicaban exclusivamente a la predicación del Evangelio de Jesucristo. Siendo completamente inocentes y ajenos a esta realidad local y conflictiva, fueron violentados, capturados y secuestrados. Fue una tragedia para ellos y su familia. Esta historia tuvo lugar en zonas cercanas a las ciudades de Posadas en Argentina y Encarnación en Paraguay. Sabiendo que el trabajo de los misioneros era predicar el Evangelio de Jesucristo a las personas interesadas, fueron engañados para visitar a una supuesta familia en la localidad de Candelaria, cerca de la ciudad de Posadas. Y yo recuerdo bien en el camino que en el micro estuve pensando, qué bueno que vamos a tener una charla buena, vamos a conocer gente nueva. Y me sentí muy bien en esta época, en este tiempo. Esta célula guerrillera contrató a un grupo de campesinos paraguayos para que trasladasen a estos jóvenes misioneros secuestrados. El traslado era desde un pueblito llamado Candelaria, cruzasen el río Paraná y los introdujesen
en la costa paraguaya. Allí ellos tendrían que ocultarlos dentro de la selva. Y fue muy difícil porque no pudimos ver nada y estamos atados, ¿no? Y empezó a llover mucho, entonces al caminar y tuvimos que pasar por mucha vegetación, la selva, y subir y bajar de algunas cercas y cosas así. Entonces nos caímos muchas veces porque no pudimos ver nada por la bandera de los ojos. Y entonces llegamos a la orilla del río Paraná y allá había un bote y nos sentimos en la madera atrás y ellos empezaron a cruzar, empezamos a cruzar el río. Estos campesinos tenían la experiencia de cruzar el río de noche, ya que se dedicaban al traslado de mercadería ilegal desde Paraguay a la Argentina. Si bien es cierto que cometían esta clase de delitos económicos que son menores, no tenían la característica de cometer un asesinato. Después de visitar Candelaria, la familia Larsson cruzó el río Paraná para llegar a Encarnación, en Paraguay, con la esperanza de encontrar a Abel Alonso en una zona de chacras cercana al río. Durante 35 años no habían tenido ninguna noticia de Abel. ¿Cómo encontrarlo con su nombre como única información y en una zona que no conocían? Preguntándole a los campesinos, localizaron la casa de la familia Alonso. ¿Cómo se sientan por un minuto? No queríamos molestarte, pero... Usted al señor, no me da piel de gallina. Usted al señor que le secuestraron. Sí. Es cierto. Cierto, me da piel de gallina por la voz de ustedes. ¿Hace cuántos años? Ya se fue en 76. Desafortunadamente, el día que encontraron la casa de la familia Alonso, Abel estaba en otra ciudad trabajando y el encuentro no fue posible. En esa ocasión se hicieron los arreglos para regresar y el encuentro con Abel sucedió 2 meses más tarde. Mientras realizaban la travesía del río Paraná, se levantó una tormenta y a pocos metros de la costa paraguaya naufragaron y cayeron al río. Los misioneros lograron desatarse e hicieron pie y lograron salvar sus vidas. No obstante, fueron recapturados por los guerrilleros. Fue una noche bastante difícil porque nos sacaron la ropa nuestra y ellos querían nuestros documentos, pero guardamos y escondimos los documentos nuestros. Estamos todos completamente mojados y hacía un frío tremendo. Hacía mucho frío esta noche y estaba lloviendo y todo. Y fue una noche bastante difícil. Nos sacaron nuestra ropa, nos dieron una frazada, nada más, una chiquitita, y nos dieron un pantalón y una camisa. Totalmente desorientados, sin saber dónde estaban y con la sospecha que serían asesinados, los misioneros vivieron momentos espirituales que los ayudaron a enfrentar la situación. Pero en el bote, cuando estuvimos allá, fue un momento que
que yo estuve orando y yo le dije a Dios, yo tengo que saber que sabes que estamos aquí, ¿no? Eso fue uno de los momentos más sagrados a mí, y de saber sin duda que sus ojos estaban sobre nosotros, que Él sabía que dos de sus misioneros estaban con problemas, estaban secuestrados. Y eso fue un momento que me dio toda la fuerza para seguir. Pasó el segundo día en cautiverio y los misioneros pensaron en intentar escapar. Sin embargo, los sentimientos que experimentaron les indicaban que debían esperar. Y cuando está en un lugar así, muchas veces oramos por ayuda y por cosas chiquititas. Y Él nos viene, quieren salir de este lugar y ver el sol y estar en el sol. Y eso fue una de las cosas que pedimos a Dios. Y eso fue la primera vez que salimos y Él nos puso en un lugar donde había sol, pudimos sentarnos y de verdad fue como la Navidad, fue como la Pascua, fue increíble, como el regalo mejor en el mundo de tener la sensación del sol, completamente felices. Y entonces nos dio cuenta que el Señor está ayudando en todas las cosas chiquititas. Ellos sacaron nuestra maleta o bolso que tuvimos donde estamos, nuestro libro de Mormón y otras cosas, y folletos. Y entonces cuando se hundió el barco, se quedó adentro del barco eso, entonces ellos lo guardaron, no sabíamos. Al recibir el libro de Mormón, una de las cosas más importantes que nos pasó fue, leímos en Mosía acerca de gente de alma, cuando están libres y después los lamanitas lo encontraron y lo captaron. Y eso nos impactó tanto, la historia, porque eso nos dio la fuerza de seguir adelante, porque el Señor está diciendo a ellos que si se pueden aguantarlo, Él va a ayudarles con la carga que tiene y también van a liberarlos. Pero necesita paciencia y fe. Y con paciencia y fe se puede lograr la libertad. Y a nosotros nos impactó completamente. Eso fue la escritura que nos ayudó a tener la fuerza para tener paciencia y fe. Y sucedió que fue tan grande su fe y paciencia que la voz del Señor llegó a ellos otra vez, diciendo: mañana os liberaré del cautiverio. Mañana os liberaré del cautiverio. Mañana os liberaré del cautiverio. Escondidos en un hoyo en la selva, sin saber quiénes eran sus captores y cuáles eran sus planes, y una promesa de liberación proveniente de la fe, ¿cómo lograrían ser librados en el día de mañana? El cuarto día, en la mañana, había un quinto persona. Y esa persona fue nueva, no hemos visto. Ya conocimos a todos, ahora pues sin máscara. Entonces, esa fue otra persona que nunca hemos visto. Y había él y otro por un tiempo al principio del día. Y después el otro se fue y quedó con el nuevo. Y cuando el otro se fue interesante. Esa persona entró a nosotros para estar con nosotros. Este joven, Abel Alonso, se sentía comprometido con este grupo. Era parte de él. Sus familias se conocían desde hace muchos años. Eran parte de esa misma comunidad. Lo interesante de esto
que él sabía bien lo que estaba haciendo. Y él nos sentó con nosotros y empezó a hablar y decir cosas de verdad. La primera vez que alguien nos dijo algo, les contrataron algunas personas de la Argentina para guardarnos. Y él no estaba viajando, él regresó y esos son los amigos, los otros 4 son sus amigos y ellos pidieron que si él quiere ayudarles a ellos, y él dijo que sí, bueno, cómo no, ¿por qué no? Pero después de eso nos contó una cosa muy importante, que cuando él estaba llegando para hacer su turno de guardarnos, algo le pasó y vi un sentimiento, un voz que dijo a él que él no puede seguir con eso, él no puede permitir que nos captaron y que él tiene que salvarnos. Y él está haciendo eso, es diciendo, ¿y por qué debo hacer eso? Estos son mis amigos y mis colegas de contrabanda, y si yo salvo a ustedes que no conozco, y la familia de ellos van a buscar seguir a mí, yo no sé por qué debo hacer eso, pero yo tengo que hacerlo. Entonces yo voy a salvarle, yo voy a ir a la policía a mediodía y ellos van a venir en la tarde y salvarle. Yo voy a mostrarles dónde están. Tarde en la noche del 4º día, Abel Alonso llegó con la policía y capturaron a los delincuentes, pero en la confusión de la acción, el elder Peter Shaw recibió un disparo en el hombro que le causó una herida grave. La decisión que tomó Abel no fue un acto meramente emocional, sino todo lo contrario, fue un acto pensado, razonado, fue un acto de coraje, sustentado o basado en una gran base moral que provenía de su familia. Él sabía muy bien que lo que él iba a hacer iba a tener una gran repercusión, no solamente para él, sino también para su familia, la venganza. Después de 35 años, Thane Larson y Abel Alonso se conocen y estrechan su hermandad. Juntos recorren la memoria de los hechos y visitan los sitios donde sucedieron. Yo lo hago para ti primero. Sí. Ah, qué viejo que soy. Fue más simple en lo pasado. Sí. Entonces salimos a otro lado del puente y pasamos en esa dirección. Sí. Ustedes pasaron para arriba. Sí. Y después con el bote bajaron de vuelta para pasar. Ah. Entonces con la corriente. Sí, bajaron. Se bajaron. Sí. Más con la tormenta que había. Sí, había. Y fue una noche, estaba lloviendo y muchas olas. Sí. Bueno, este es el camino que nos conduce en el lugar en donde estaban cautivados, en el pozo en donde lo guardaban, digamos, a ustedes. Yo llegué acá 2 días después, creo que es, trayendo los libros de la costa del río. Vine hasta este lugar. Aquí hicieron el túnel.
yo no quería entrar, no me animé a entrar. Entonces le entregué de vuelta al muchacho, a uno de los secuestradores, y él llevó el libro, le entregó a Larson. Y yo llegué acá, justo acá, detrás de ese poste para resguardarme si por ahí me disparaban. Entonces cuando alumbré con la linterna, el guardia que había estaba acostado y yo salté sobre este alambre. Era livianito. Sí. Yo salté y lo atropellé directamente, subí encima. ¿Encima? Sí, antes de que saque su arma. Yo también siempre rezaba así cuando, para poder hacer esas cosas. Y ese me da fuerza, me da coraje. Bueno, Abel Alonso en la realidad es el héroe de toda esa historia. Y yo quiero de dejarlo muy claro, que él realmente es el héroe. Y de verdad yo quiero vivir mi vida como él lo hizo. Muestra una habilidad y de verdad una moralidad que me gustaría tener a mí mismo. Yo desde el principio tuve esa misión. Sí. Sentí algo, una seguridad que me parecía que iba a salir bien. Entonces me decidí de total. No, siempre se acuerda bien de los muchachos. Porque esa noche él vino y le contó a su mamá. Le contó a su mamá que le iban a pagar en aquella época 200.000 guaraníes, era mucha plata, si le mataba a los muchachos. Y le dijo su mamá y su papá le dijo, no, tenés que ir a la policía a contar lo que está pasando. Esto no se hace. Y el directo se fue a la delegación y contó lo que estaba pasando. Para su mamá y su papá, él es un héroe. Mi papá siempre leía la Biblia y me enseñaba, tengo un principio en ese punto, porque mediante eso pude ver los libros, los folletos que ustedes tenían, y ahí me di cuenta de que ustedes eran buenas personas, porque si no le conozco, por ejemplo, a través de los libros que tenía, yo le pregunté a usted qué eran los libros que tenía ahí, me mostraste los folletos, el libro de Mormón, y me dijiste, yo tengo fe en Dios que puedo salir de acá, así me dijiste. Y ahí yo te dije, yo vine para salvarte, ahora me voy a ir a la delegación y a la noche vamos a venir. Y porque él recibió una indicación de Dios, un mensaje, que él tiene que sacrificar a sus amigos y su vida propia para salvar a dos personas que no sabían nada. Él no conocía, no sabía nada, y nosotros no importa. Y lo más importante es que lo hizo. Sin preguntar, sin demorar, lo hizo. Exactamente como él sentía. Más me gustó y estoy muy contenta y muy feliz porque él siempre se acuerda, ¿será que un día voy a encontrar otra vez a ellos? Siempre decía. Y a lo mejor un día nos vamos a encontrar en el cielo, decía. Y estoy muy contenta ahora porque él cumplió su sueño. Encontraron a los muchachos vivos. Él está muy contento. Muy contento, y ahora anoche me dijo, un día me voy a encontrar con Dios
y Dios me va a propinar, me dijo. Porque yo le salvé a estos muchachos inocentes que ellos le iban a matar. Quedé medio en blanco cuando me enteré que mi papá hizo eso. O sea, me sentí muy orgullosa de él. Aparte que siento mucha admiración por él, porque él es una gran persona. Se mató y se mata trabajando por nosotros. Y para mí, creo que para todas mis hermanas, él es un gran ejemplo para nosotros. Porque en medio de que somos pobres y somos gente humilde, él siempre nos inculca con buenas ideas, con buenos ejemplos. Siempre nos dice, bueno, si no se puede, otro día se va a poder, pero siempre por el buen